Buenos días, nos encontramos con el profesor Fernando Moreno Quintero. Quintero Moreno. Quintero Moreno es profesor de procesos estocásticos y también nos tiene algo que contar sobre su experiencia laboral en los cultivos de caña, en la agronomía. No precisamente caña, pero sí agronomía. Ah, bueno. Entonces, profesor, cuéntenos algo de su experiencia laboral actual y en empresas que haya tenido. Bueno, actual, para no va a ser tan largo el cuento, digamos. Aparte de la docencia, eso funciones en la empresa familiar a través de una experiencia de muchos años de parte de mi padre especialmente. Eh, Se tienen unas propiedades, unas tierras y se han dedicado para el cultivo de piña, pitaya y otros productos, frutas. Y con estas frutas, pues básicamente se mercadean, se comercializan a través de diferentes instancias como supermercados, almacenes de cadena, despulpadoras y otro tipo de negocios que utilizan frutas para sus procesos. Se ha hecho toda esta labor de comercialización, entonces es una labor de planificación de cultivos, de cosechas y de hacer la labor de mercadeo y entregas a los diferentes clientes. Bueno, profesor, entonces cuéntenos para usted qué es el riesgo. El riesgo básicamente lo podría definir como una incertidumbre sobre una decisión, sobre la consecuencia de una decisión a nivel de resultados que uno quiera medir a través de esa decisión. Entonces el riesgo está básicamente gobernado por esa incertidumbre de las variables que están influyendo sobre los resultados de la decisión, básicamente. ¿Usted piensa que el riesgo debe ser un evento no deseable? Eh, Dentro O, de lo utópico podría ser no deseable, pero pues la realidad de las cosas, del mundo, está marcado totalmente por la incertidumbre. Entonces siempre va a existir un riesgo. Cualquier decisión, cualquier proceso siempre va a estar de alguna manera en alto o en poco grado, influenciado o enmarcado dentro de una posibilidad de riesgo. bueno, profe, entonces cuéntenos qué es el miedo. Para usted, ¿qué es el miedo? El miedo yo lo defino como aquellos bloqueos producto de experiencias pasadas o a veces de patrones culturales que lo inhabilitan a uno a tomar ciertas acciones o decisiones en prevención a lo que pueda pasar. Ahí yo diría miedo, es como no creer en sus propias capacidades, es prácticamente verse limitado por cosas a veces más intuitivas y de estímulo que realmente por hechos veraces, estudiados y racionales. Bueno, ¿y usted relaciona de alguna manera el miedo con el riesgo o cree que no tiene nada que ver? Son conceptos Primariamente uno diferentes. tiende a relacionarlos, ¿no? A veces de alguna manera está hablando de miedos y de riesgos, ¿no? Si no asume, pues yo que si le generan miedos es porque hay un riesgo demasiado alto y eso lo conlleva a uno a no tener un plan de acción decidido. Pero realmente entre la semántica, la definición clara de cada cosa, yo diría que es poco la relación que tiene de lo uno frente a lo otro. Digamos que los riesgos es algo tangible que existe a nivel de consecuencias, de causa y efecto, y el miedo ya es algo mucho más emocional, más psíquico, diría yo. Bueno, usted nos contaba que actualmente trabaja en una parte agrónoma. Por ejemplo, para los trabajadores, ¿usted tiene conocimiento qué situaciones le generarían miedo en los trabajadores? O de pronto miedo la parte directiva, por ejemplo, ¿usted qué le generaría miedo Si respecto a áreas de esta trabajar parte? no tanto, pues son digamos que empleados de no altas calificaciones, ¿cierto? Son personas que básicamente se dedican a hacer labores agrícolas, su trabajo es básicamente muy operativo, muy de la condición física. Desde ese punto de vista, por el riesgo que ellos asumirían es precisamente su afectación de salud, que les puedan imposibilitar hacer todo tipo de labores manuales que hacen. A nivel ya, digamos, más administrativo de la labor misma de la empresa, pues los riesgos en la agricultura hoy en día son muchos, desde el punto de vista de que ya el clima se volvió un tema totalmente impredecible. Inclusive a nivel de gobierno se vienen manejando
conferencias, foros donde los agricultores se reúnen, tratan de ser mucho más, de manejar ese tipo de riesgo producto derivado del clima, ¿no? Adaptabilidad le están llamando, cómo lograr nuevamente cierta adaptabilidad de tipos de cultivos a las condiciones climáticas. Otro riesgo que uno corre es precisamente la volatilidad que tienen o la volatilidad que tienen los precios en la agricultura, a veces por excesos de cosecha, a veces por también, caso contrario, a favor de la persona que está generando la cosecha, pues tener unos buenos rendimientos en precios por escasez. Entonces hay un nivel de competitividad muy fuerte, donde las barreras no son muy altas y donde el poder de negociación lo tienen los grandes almacenes de cadena. Entonces, hasta qué punto uno tiene cierta certeza de que su cosecha futuro va a tener un mercado establecido, ¿no? Que eso es lo más importante en la agricultura. Uno siembra y cosecha después de un tanto número de meses y pasado ese tiempo tener la garantía de que lo que va a producir tiene un canal de venta. Bueno, profesor, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por su tiempo. Esto Bueno, fue la entrevista para la materia de gestión del riesgo.